Buenas tardes y buenos días, bueno, y buenas noches, sobre todo por Diego, que está ahora mismo en un país asiático. Ahora lo comentaré un poco. Soy Marc Vendrell, director académico del LISA Institute. El título de esta masterclass es China contra India, Nepal como actor geopolítico estratégico. Esta masterclass es crucial para entender la complejidad geopolítica de la región. Además, Nepal está situado estratégicamente entre India y China, dos potencias mundiales en constante expansión. Juega también un papel fundamental en las dinámicas de poder del sur de Asia, más allá de su posición geopolítica. Eh, Se profundizará durante la masterclass en las tensiones y colaboraciones históricas entre Nepal y sus vecinos, analizando cómo estas relaciones moldean su política interna y su proyección internacional. Además, la masterclass destaca la importancia de Nepal como un actor independiente que busca equilibrar un poco su soberanía con las presiones externas, ¿no? Eh, para todo, por no enrollarme mucho aquí al principio, para analizar todo esto, me acompaña Diego Uriel, que ya ha hecho unas cuantas masterclass con nosotros. Diego es experto en China, es profesor del curso también de experto en China que tenemos en LISA Institute y profesor del máster de analista internacional y geopolítico, que veo aquí algunos alumnos conectados también de la edición actual. Para quien no conozca a Diego, Diego es graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue Blue Book de la Comisión Europea para aplicaciones de mercado de los sistemas Galileo y EGNOS. Fue analista de mercado en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín y especialista de promoción de inversiones para Invest in Spain. Además, Diego es graduado en Economía y máster también en Economía Internacional. Eh, Antes de empezar y seguir, quiero comentaros a todos que esta masterclass es un poco diferente porque Diego en este caso está en Nepal, en pleno terreno. Entonces, el Internet allí, las infraestructuras eléctricas también son un poco inestables. Vamos a confiar en que no perdamos a Diego en ningún momento, pero bueno, si hay algún momento de que veis que perdéis a Diego o lo que sea, pues nos quedamos todos esperando con tranquilidad a que le vuelva la conexión, ¿vale? Pero bueno, al final contar con profesionales que están sobre el terreno es este coste de oportunidad, ¿no? En este caso, Diego, que está en Nepal. Y también importante que tengamos en cuenta que Diego ya lleva unas cuantas horas despierto porque en Nepal la vida empieza sobre las 5 de la mañana, ahora son ya las 8:04 de la noche. Entonces, nada, vamos a confiar en la fuerza mental y física de Diego para no tener ningún problema. Diego, bienvenido, es un placer estar hoy contigo. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias a todos por venir aquí a escucharnos, a ver qué sacamos en claro hoy, ¿no? De todo esto. Informaros, como he dicho antes, que Diego participa como profesor en el máster profesional de analista internacional y geopolítico del ISA Institute, que es 100% online, de 9 meses de duración y que ya tiene inscripciones abiertas. Además, Diego es mentor de una de las misiones también que se realizan a nivel interno durante el máster, las misiones prácticas. Como no podía ser de otra manera, al igual que Diego, todos los profesores del máster son profesionales en activo en la materia. Tenemos profesionales del sector como la OTAN, Unión Europea, eh, analistas geopolíticos, analistas de seguridad internacional y también gente procedente de la empresa privada. Para más información puedes visitar lisainstitute.com. Antes de que empieces a compartir, Diego, voy a hacerte la típica pregunta que hacemos a todos los ponentes, que es ¿por qué crees que es importante para los alumnos poder realizar este máster, ¿no? Y qué pueden aprender con él? Vale. Pues el máster de analista internacional y geopolítico enfoca los conocimientos que necesitamos hoy en día para trabajar en un mundo totalmente interconectado, ¿vale? Entonces, tratamos de sintetizar un montón de materias que hacen, que moldean el mundo de hoy en día, que moldean la relación entre los países, su interdependencia, su relación en general, relación comercial, relación económica, política, y explicar todos los fenómenos que ocurran tanto a nivel de empresa, tanto a nivel como de defensa de un país, etcétera, tanto a nivel de consumidor individual. Es decir, que lo que aprendemos con este máster es a explicar los fenómenos de hoy en día, así de general, aunque pueda parecer ¿no? una respuesta general, pero es que es así de general. Es decir, hasta que no vemos de dónde vienen los fenómenos que ocurren,
No podemos hacer predicciones, no podemos conectar ni saber por qué esto está ocurriendo, por qué esto que está pasando en un país a 10.000 kilómetros de donde yo estoy me está afectando a mí en el precio de las cosas que compro hoy en día, ¿no? Es decir, que tanto desde el punto de vista de consumidor, como de empresa, como de gobierno, como de institución, tenemos que saber analizar cómo ocurren estos fenómenos y lo que vemos es precisamente que todo esto ocurre por este altísimo grado de interconexión que tenemos hoy en día entre todas las economías del mundo, ¿no? Por tanto, para terminar este apéndice, lo que vemos en el máster no es solo a explicar las relaciones entre los países, ¿vale? Las relaciones geopolíticas entre los países. Lo que vemos también es a explicar cómo estas relaciones geopolíticas, cómo este entramado geopolítico afecta también a nivel de empresa y a nivel de individuo, ¿vale? Perfecto. Gracias, Diego. De acuerdo, pues de primeras hemos quedado ya con Diego, que va a empezar él a compartir pantalla con un PowerPoint, ¿de acuerdo? Y mientras él comparte, informaros que podéis ir escribiendo algunas preguntas, ¿vale? Por el chat, para después de la explicación de Diego, si nos da tiempo, pues bueno, leerle alguna de ellas, ¿de acuerdo? Algunas que también nos han dejado los alumnos del máster. Puedes compartir cuando quieras, ¿eh, Diego? Vale, voy. Muy bien. Pantalla completa. Vale, Ya lo pues vemos, perfecto. le hemos puesto este título, ¿no? China versus India, aunque en el fondo lo que vamos a hacer es analizar este país pequeño, que está relativamente pequeño, que está entre estos dos mastodontes, ¿no? Como actor geopolítico estratégico en la zona. ¿Por qué? Porque como todos sabremos, China e India tienen una relación un tanto complicada y esto no es algo especialmente que podamos atrasar a muchos años, ¿no? Es algo relativamente reciente. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que conocer y que curiosamente, analizando el caso de Nepal como país estratégicamente posicionado, podemos entender mucho mejor. Entonces, antes de nada, deciros que lo que vamos a hacer es una suerte de análisis de países, ¿no? Y vamos a seguir las pautas que generalmente seguimos para analizar un país. Entonces, lo que vamos a aprender en esta clase no es tanto el contenido de Nepal, sin contenido concreto, ¿no? Esto en el fondo es lo de menos, es interesante, pero lo que queremos es saber cómo analizar un país y cómo ver, eh, según lo que averigüemos de este país, cómo explicar sus relaciones con otros países o encontrar una razón a todos los fenómenos que están ocurriendo en torno a esta zona, ¿no? Ese es el objetivo principal. Entonces, vamos a empezar con una serie, con una estructura que es la que seguimos siempre, que empieza básicamente por la historia, ¿vale? Y terminamos analizando la posición estratégica comercial del país. Simplemente por daros un poco de avance, ¿no? Pero es muy importante siempre, siempre, que empecemos con la historia. Independientemente de si nos gusta más o menos. Necesitamos conocer la historia de un país o de una región. Hablamos más de la historia de una región, ¿no? Porque el país es un concepto que puede ser bastante moderno o puedes tener digamos, una formación relativamente tardía, porque entendemos un país, un estado con una constitución, con unas fronteras, etcétera, que pueden haberse formado hace pues cosa de 15 años, ¿no? Como es precisamente el caso de Nepal. Entonces, aunque esa identidad de país puedas tener mucho tiempo, es mejor que analicemos la historia de la región, porque la región es lo que conforma esa, digamos, coyuntura que podemos ver hoy en día. ¿Vale? Vamos a ir también vamos a ver un poco también esos pequeños cambios de frontera que ha habido durante los últimos
bueno, durante la historia moderna de Nepal, ¿no? Sin entrar tampoco en muchísimo detalle, porque no podemos ponernos aquí a hacer una clase solo sobre la historia de Nepal, de la cual yo también tengo que reconocer que no soy un experto. Y bueno, pues lo que queremos hacer es sintetizar, ¿no? Sintetizar todos esos sucesos que que se han dado durante los últimos 100, 200, 300 años y después de eso tratar de dar forma a lo que conocemos como el Estado, la nación moderna, en este caso de Nepal, ¿no? Por eso el objetivo es saber qué tipo de país ha sido Nepal para entender precisamente el presente. ¿Ok? ¿Qué coyuntura política y social existe actualmente? Y, de alguna manera, esta coyuntura política y social lo que nos está diciendo también es cuál es digamos, la conciencia colectiva, ¿no? de este país, porque la conciencia colectiva de un país está fuertemente arraigada en sus raíces históricas, en sus sucesos, en todo lo que ha ocurrido. Y esa conciencia colectiva lo que hace es que el país tienda a reaccionar de una manera o tienda a reaccionar de otra, ¿vale? Es decir, estamos hablando de un país prácticamente como si fuera una persona, con su historia, con su personalidad, con sus traumas y con sus éxitos, ¿no? Entonces, ¿qué viene con esto? Que estamos ante una serie de escenarios donde el factor humano es especialmente relevante, ¿vale? Entonces, como el factor humano es especialmente relevante, necesitamos conocer todo ese pasado, todo lo que ha hecho que se haya formado esa personalidad de hoy en día, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Es más violenta? ¿Es menos violenta? ¿Tiende más hacia la neutralidad? ¿Tiende más hacia callarse? ¿Tiende más hacia intervenir en conflictos internacionales? Esto no ocurre aleatoriamente, ¿no? Esto ocurre porque precisamente el país ha tenido una serie de hitos, ¿no? Que han llegado hasta aquí. Entonces, la historia es súper importante. No tenéis que cada vez que os metéis con un conflicto internacional o analizar un país, ser unos expertos en la historia del país. Lo que tenéis que ir intentar hacer una síntesis de todos esos hechos que creéis que más relevancia pueden tener para la conformación del Estado moderno, ¿vale? Después hacéis esa síntesis, nosotros hoy os vamos a ofrecer una sobre Nepal y con todo ese contenido vamos a dar forma a lo que queremos saber, ¿no? Y por último vamos a ver, gracias a toda esa forma, cuál es la relación con sus vecinos o perspectiva histórica versus actual. Y esto es lo más interesante de Nepal, ¿no? Precisamente lo más interesante de cara al análisis geopolítico global es la relación ahora mismo que tiene con sus vecinos, ¿vale? Antes de entrar en materia principalmente sobre historia, vamos a dar un par de claves teóricas que yo creo que ayudan bastante luego a que cada uno vaya formando un poco su propia idea de lo que es un análisis. Porque como cuando empezamos un análisis, especialmente un análisis donde hay tantas ciencias y tantos campos de conocimiento como el de la geopolítica, al principio lo que tenemos es una especie de nube de conocimiento, pues sabemos mucho, podemos llegar hasta tener un conocimiento enciclopédico sobre sitios, sobre regiones, pero cuesta, digamos, separar las ideas, organizarlas y sacar conclusiones, ¿no? Para eso hay un par de teorías que a mí me gusta, bueno, teorías sobre política exterior que a mí me gusta usar, que bueno, además de que suenan especialmente bien, ¿no? Dialéctica hegeliana, joder, me encanta cómo suena, pero realmente es muy útil porque la dialéctica hegeliana lo que intenta es explicar el orden mundial a través de la interdependencia que sucede entre una tesis, que es decir, un escenario de base, y una fuerza opositora, una oposición, ¿no? Que es la antítesis. Esto es fundamental para comprender el desarrollo histórico y el progreso en las relaciones entre los estados, ¿vale? El ejemplo más claro, bueno, hay muchos ejemplos claros, pero el que solemos usar es el del colonialismo, ¿no? Tenemos una tesis, una situación de base, que es una serie de potencias europeas dominando territorios en ultramar,
Y tenemos una antítesis, tenemos unos movimientos de independencia frente a las colonias que van gestándose hasta que síntesis se llama, hasta que ocurre un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Pues una serie de países independientes con países independientes de jure, pero de facto, con la mayoría de los casos, con unas relaciones económicas y de poder digamos, inferioridad respecto a sus antiguas colonias, ¿no? Como puede darse, pues, por ejemplo, muy claramente en el norte de África, ¿no? O, como vamos a ver también, con la India, con las antiguas colonias británicas aquí en Asia. Es decir, esta teoría nos ayuda bastante a aclarar todos esos conceptos que tenemos, todo ese conocimiento y a ponerlo sobre el papel. Luego hay otras teorías también bastante relevantes, como la del realismo político, que dice más que esto es una especie de anarquía internacional, donde hay una grandísima competencia por el poder y la seguridad en un entorno sin una autoridad central, y ahora diremos, sí, pero ¿y la ONU? Y vale, es cierto que el mundo ha tendido hacia una gobernanza global, ¿no? Pero la gobernanza global es bastante imperfecta y desde luego hay un montón digamos, desequilibrios de poder, ¿no? Además, hay otras teorías muy interesantes, bastante más teóricas, como la teoría de juegos, que es bastante matemática, no vamos a entrar, es un poco complicada, pero explica muy bien desde un plano teórico cómo los países toman decisiones, ¿vale? O otra que mencionaré un poco más tarde, que es la del óptimo de Pareto, que también es una teoría matemática que puede aplicarse a la teoría de política exterior, que quiere decir que todos los factores están distribuidos entre varios actores y no le podemos quitar un factor sin, o sea, no le podemos dar un factor a uno de los actores sin quitárselo a otro, ¿vale? Es decir, no puedo hacer +1 aquí sin que alguien tenga un -1, ¿vale? Esto es muy importante para entender la geopolítica porque afecta a uno de los más básicos medidores de crecimiento, que es el comercio internacional, ¿vale? Y a esto iremos un poco más tarde, ya lo explicaré. Vale, entonces voy a intentar ir un poco rápido sobre todo lo que es, digamos, los conocimientos así un poco más enciclopédicos, ¿no? Que, bueno, al caso son relevantes, pero en el fondo podemos mirarlos todos luego, o luego, si hay algo que nos interese un poco más, yo voy a ir bastante rápido, si hay algo que os interese un poco más, lo anotáis, luego buscáis un poco más, tiráis de la caña, ¿no? Es decir, aquí lo que estoy dando es una serie de pautas y un ejemplo de síntesis de cómo debería de abordarse esto. Entonces, vamos a empezar la historia, ¿no? Vamos a ver qué sucesos históricos dan forma a los estados modernos, a esa, digamos, consciencia colectiva que hemos mencionado, ¿no? Tenemos que comprender bien las raíces culturales y sociales de los países, o sea, teniendo en cuenta que no necesariamente tienen el mismo origen que la nuestra, independientemente de cuál sea la nuestra. Es decir, si en Europa hemos tenido una influencia especialmente profunda con el Imperio Romano, la filosofía griega, luego la moral cristiana, es decir, en otros países no han podido ni ver eso, ¿no? Y no tampoco tenemos que irnos tan lejos, a lo mejor luego vemos que en el siglo XVIII en Europa hubo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trajo una serie de reformas de la forma de ver el mundo, ¿no? Impresionantes, que a lo mejor en otros países eso no ha venido nunca, o han tenido otras revoluciones similares. Pues claro, esas revoluciones culturales tenemos también que estudiarlas, tenemos que saber al menos si existen o no, o si no son del todo similares a la que podamos tener nosotros, ¿no? No tenemos nunca que caer en el análisis de un país en ese etnocentrismo en el que podemos pensar que nuestra cultura, sea la que sea, debe ser un poco como la cultura homogénea, o debe ser el pivote a través de la cual otras culturas también pueden, digamos, evolucionar, ¿no? Para eso es importante identificar patrones, tendencias y aprender
muy importante de los errores y de los éxitos que han tenido también esos países. Entonces, aunque no vamos a entrar mucho en esta masterclass por falta de tiempo en el segundo punto, no vamos a entrar demasiado sobre los tipos de gobierno. Lo que queremos es dar un poco de forma a este estado, ¿no? Es decir, vamos a ver un poco de contenido, sucesos, cuándo ha ocurrido, vamos a ver en qué tipo de estado se ha convertido, cuál es su identidad, y luego vamos a ver muy brevemente qué tipo de gobierno tienen. ¿Tiene Nepal un gobierno autoritario o no? ¿Desde cuándo? ¿Qué otros aspectos sociales, demografía, salto generacional? Como digo, no vamos a entrar del todo, pero sí os recomiendo que siempre tengáis en cuenta estas variables a la hora de estudiar un país, ¿vale? Vale, pues entramos directamente en historia y lo que vemos, bueno, aquí en la imagen, la parte coloreada es el Nepal de hoy en día y la parte en gris es el antiguo imperio Gorka del siglo XIX. Hablaremos un poco más de los Gorka. Básicamente, en el siglo XVIII se unificaron todos los reinos bajo el rey Prithvi Narayan Shah, y hubo una expansión bastante fuerte hacia Cachemira y Bután. Cachemira es hacia el noroeste, ¿vale? Y Bután es hacia el este, más pasado Sikkim. Y hubo un par de guerras con Tibet. Estas guerras con Tibet fueron especialmente relevantes para el análisis geopolítico global. ¿Por qué? Porque en la primera guerra ocurrió debido a una serie de disputas comerciales sobre acusaciones, etcétera. Ahora mismo se empieza a dudar sobre si realmente Nepal salió victorioso de esa guerra, pero en fin, es un tema complejo, también que despierta mucha polémica dentro de China. Y tras la primera guerra nepalo-tibetana, se llegó a un acuerdo. Evidentemente, el vencedor pone sus condiciones, ¿no? Se llegó a un acuerdo por el que Tibet no estaba para nada, digamos, contento con ello, y ocurrió una segunda guerra donde, en este caso, y por esto es muy relevante, el gobierno de Pekín mandó un ejército para ayudar a Tibet en la guerra con Nepal. Tibet por entonces era un protectorado de la dinastía Qing, que era la última dinastía, que es la última dinastía de las chinas, ¿vale? Entonces, gana el norte, Nepal tiene que retraerse, gana el norte, gana Tibet gracias a el apoyo del gobierno de Pekín, ¿vale? Entonces, os podéis imaginar cómo todo esto es parte de la historia que tiene la región con el gobierno de Pekín. ¿De acuerdo? Veis que digo región, no digo ni país, ni nación, ni el pueblo. Es decir, estamos analizando lo que son confrontamientos y relaciones entre regiones, ¿no? ¿Qué pasó? Que hubo como decían anteriormente, el Imperio Británico te hace una visita colonial, ¿no? Hubo una invasión frustrada por parte del Imperio Británico, aunque sí es cierto que el Imperio Británico técnicamente ganó la guerra contra Nepal, y aunque se llegó a un acuerdo por el que Nepal perdía territorios frente a lo que eran las colonias británicas, y Nepal pasaba a ser un protectorado, bueno, es un protectorado, no un protectorado, pasaba a estar bajo la protección del Reino Unido, ¿vale? Y bueno, pues luego, a cambio también, Nepal daría una de sus fuerzas del ejército de más prestigio, que son los Gorkas, también para servir en el Imperio Británico. Y lo cual es una unidad de élite hoy en día del ejército británico, ¿vale? La unidad de los Gorkas. Como veis aquí, pues eso, se permitió el reclutamiento de nepalíes para el ejército británico y el Reino Unido pasa a influir su política exterior a cambio de protección.
entra al gobierno de los Rana. Los Rana no eran un grupo de políticos que hicieron que el monarca nepalí pasase más a un rol ceremonial y crearon un régimen muy despótico con políticas muy conservadoras y que frenaron muchísimo el desarrollo económico y social. Hasta aquí hay que decir que realmente Nepal nunca se caracterizó por ser un país extremadamente pobre, al revés. Nepal era un país, aunque bastante independiente, era un país donde no eran habituales las hambrunas ni las catástrofes de este tipo, ¿no? Entonces era un país relativamente estable económicamente y con un cierto nivel adquisitivo de la época, evidentemente, por lo que, bueno, pues el hecho de que durante más de 100 años hubo un régimen tan despótico como el de los Rana, pues es muy relevante para la historia moderna de Nepal, ¿no? Nepal se aísla absolutamente, aunque bueno, mantuvo relaciones amistosas con China y el Tíbet para equilibrar el dominio británico en el sur de Asia. ¿Qué pasó? Que la retirada británica de la India en 1947 debilita mucho al gobierno despótico de los Rana y pues se sucede una revolución con apoyo del rey Tribhuvan y el partido del Congreso nepalí en 1950, ¿vale? Se derroca entonces el régimen de los Rana. Se restaura la monarquía con el rey Tribhuvan como figura central y con apoyo diplomático de la India se llega a un acuerdo que restaura la soberanía de la monarquía y se otorga al Congreso una posición más de poder dentro de la toma de decisiones del país, ¿vale? Entonces el país comienza a abrirse al mundo exterior y sobre todo al montañismo, y ahora diré por qué. ¿Por qué menciono aquí lo del montañismo? Lo iremos un poco más adelante, ¿no? Es muy relevante también para ver cómo ha influido el turismo internacional en el Nepal de hoy en día. ¿Qué pasa? Que aunque en 1951 pues, se termina este régimen, lo cierto es que el país le cuesta muchísimo encontrar una forma de gobierno estable. De hecho, le costó más de 6 décadas. Durante los primeros años, Nepal experimenta una muy fuerte inestabilidad política. Varios gobiernos interinos no logran considerar un sistema democrático. 1959 se celebran las primeras elecciones generales. Corto periodo democrático de apenas un año. Quedaos con esta cifra de un año, ¿vale? Porque explica mucho de lo que ocurre hoy en día. Se crea un sistema basado en una estructura de consejos locales llamados panchayats, que eran asambleas de 5 personas, ¿vale? Encargadas de gobernar a nivel comunitario. Esto también es muy importante para entender la política de hoy en día. Aunque no tengáis que memorizarlo todo ahora, quedaos con ello un poco en mente, ¿no? Y el poder se concentraba en el rey. Muy rápidamente, se transiciona hacia una democracia parlamentaria ya casi a finales del siglo XX. Se puso fin al sistema de Panchayat, pero entra más turbulencias, guerra civil maoísta durante 10 años, mucha muerte, mucha guerrilla, en fin, fue una época muy trágica para Nepal y termina con la aceptación de lo que es el principio del federalismo de hoy en día, que es la reestructuración del Estado, pero destacando las diferencias regionales. Es decir, os preguntaréis, ¿por qué un país del tamaño de Nepal, que no es especialmente grande, no es minúsculo, pero no es especialmente grande, tiene necesidad de crear un sistema federal, ¿no? Pues luego iré, como tenemos muchas preguntas, luego si da tiempo iremos haciendo un repaso de todas, ¿vale? Como digo, no podemos profundizar en muchos aspectos porque realmente hay muchísimo de lo que hablar y la intención de todo esto es daros esas pautas para que luego vosotros podáis ir analizando uno a uno todos los países que queráis o los conflictos en los que pueda haber varios países involucrados, ¿vale? Total, en 2008 abdica el rey por entonces, el rey Gyanendra, y Nepal se convierte en una república federal
tiempo después, no inmediatamente, porque la inestabilidad política sigue. Nepal se convierte en una república federal en 2015, con la adopción de una constitución que establece un sistema federal con 3 niveles de gobierno, local, provincial y federal. 2015 es un año especialmente importante para Nepal, no solo por su constitución de hoy en día, sino porque fue el año del terremoto que asoló el país y que dejó una situación humanitaria gravísima. Además, en 2015, como veremos luego, hubo una suerte de bloqueo no oficial de la India que también cambió mucho las relaciones de poder entre Nepal, India y China. Entonces, 2015 fue el año que cambiaría todo. Vale, entonces, hemos visto mucho contenido que podemos leer, hablar e investigar muchísimo. Pero lo que queremos es hacer esa radiografía, ver esa forma, ¿no? Darle forma a todo esto y sacar una serie de conclusiones que nos guíen un poco sobre qué tipo de país estamos analizando, ¿no? Algunas conclusiones que yo creo que son especialmente relevantes pues es saber que el poder ha estado tradicionalmente fragmentado entre pequeños reinos y dinastías locales. Esto es relevante para entender el país de hoy en día, insisto, que el 83% del territorio de Nepal es montañoso, por lo tanto va a tener serios problemas de conectividad entre regiones, que nunca ha sido un país formalmente colonizado por los británicos, lo cual puede desarrollar una serie de sentimiento nacionalista muy intenso, y también de cara a su relación con India, luego explicaré por qué, que hay una armonía relativamente estable entre sus dos religiones mayoritarias, que son el hinduismo y el budismo tibetano, y entre sus numerosas etnias, aunque no tanto porque, de hecho, el bloqueo de 2015 de la India fue también, se dice, ¿no?, que fue también en parte a que la constitución de 2015 marginalizaba a dos de las etnias principales de la zona del sur, se llama la zona de Terai, dos de las etnias que son tradicionalmente indias, ¿no? Aunque vivan sean locales de Nepal, tampoco hablan nepalí. Que ha sido un país también con una cierta estabilidad económica, pero también con un aislamiento fuerte, que la inestabilidad política ha sido tremenda, está bien entrado el siglo XXI, y que ha tenido una apertura al turismo internacional bastante salvaje y que ha traído un gran cambio de paradigma social, ¿vale? Entonces, vamos a ver muy rápidamente los partidos políticos. No vamos a hablar mucho de ellos. Tenemos dos partidos comunistas que no son necesariamente amigos unos de otros, ni son necesariamente pro-China o pro-Corea del Norte, ¿vale? De hecho, van cambiando un poco. Sí es cierto que el National Communist Party, el Partido Comunista de Nepal Communist Party, de los maoístas del centro, y la unificación de los marxistas-leninistas se unieron en 2018, en parte gracias a China, para crear una especie de MOZ comunista que tampoco duró mucho. Y bueno, pues luego tenemos también el Partido del Congreso, que añade un poco complejidad a toda esta ecuación, pero lo más relevante de aquí es saber que tenemos un tiempo medio en el poder de aproximadamente un año, ¿vale? De hecho, el actual primer ministro, K.P. Ori, del cual vamos a ver un pequeño extracto de su intervención en Naciones Unidas, es su cuarto mandato, todos ellos aproximadamente de un año, lo cual indica que, como hemos visto en esa radiografía histórica de su inestabilidad política, todavía perdura, ¿vale? Luego ya hemos visto un poco su historia, vemos que, bueno, en el fondo es un país democrático, es un país con una constitución, es un país federal, no es un país sobre el papel autoritario, aunque hay muchísimas
críticas hacia la corrupción de su gobierno. Pero vamos a ver un poco más así cuáles son esos indicadores económicos que nos dirían qué tipo de país estamos tratando, ¿no? Entonces empezamos con esa historia, vemos todos esos sucesos, intentamos dar una forma a esa conciencia colectiva del país. No hemos entrado mucho en sociedad, aunque eso sería un tema aparte, aunque también importante. Lo que queremos aquí es saber es que ha habido una serie de sucesos, como pues, el sentimiento nacional, no haber sido formalmente colonizados por los británicos, que han conformado esa conciencia colectiva. Y ahora vamos a pasar ya directamente a ver estos indicadores económicos básicos para un país como Nepal. Perdón. Hay principalmente 6, aunque podemos añadir más, podemos incluso quitar. A mí me gusta siempre empezar con estos 6, especialmente para países de este tipo. El PIB, lo primero, lo más importante, pero ojo, no utilicemos el PIB como si fuese el Producto Interior Bruto, como si fuese aquí la clave para analizar la economía de un país, ¿vale? El PIB se compone de consumo, inversión, gasto público, gasto, exportaciones, importaciones. Esto es muy importante porque para entender la dinámica geopolítica necesitamos analizar luego las exportaciones y las importaciones, la X y la M, ¿vale? No porque esto se trate de una clase de economía, es porque explica cuál es la dependencia del país, ¿vale? Y por tanto, cuáles son las relaciones internacionales de este país. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un país importa mucho, veis el signo menos, lo que hace es restar su PIB. Cuando un país vende mucho en el exterior, exporta mucho, lo que hace es aumentar su PIB. Tiene un PIB per cápita de 1.433 dólares americanos, cual es muy bajo. Es muy, muy bajo. Tiene un crecimiento económico estable, en torno al 4%. Una tasa de paro relativamente alta, aunque se dice que la tasa de paro real es muchísimo mayor. Cuidado cuando vayamos a analizar cifras económicas, porque los datos oficiales pueden ser unos y la realidad puede ser otros. Aunque no los conozcamos, al menos tenemos que saber que pueden no ser datos del todo fiables, ¿vale? Tenemos un índice de Gini, que es el índice que mide la desigualdad de la distribución de la riqueza, de 0,3, que es bastante bueno. Claro, algunos dirán, no, es que o todos son pobres, o todos son ricos, o pues en este caso, lo cierto es que un 0,3 en Gini, 0 quiere decir que la riqueza está distribuida por partes iguales, y 1 quiere decir que toda la riqueza está acumulada por un solo individuo, ¿vale? Otros datos importantes, como el índice de desarrollo humano, que es un poco más alto que su posición, que su ranking en el PIB per cápita, ¿vale? Es decir, que el índice de desarrollo humano comparativamente es mejor que su PIB per cápita. Lo cierto es que el PIB per cápita aquí está en datos en los que no se mide el poder adquisitivo. Quiere decir que con $1 en Nepal compramos más cosas que con $1 en Japón, ¿no? Entonces, esta cifra de 1.473 dólares, si lo medimos en términos de poder adquisitivo, es decir, en términos de precios en Nepal, habría que aumentarla. Tampoco aumentaría a 20.000, pero sí es cierto que aumentaría algo, ¿vale? Por lo que el PIB que podemos encontrar, la capacidad de gasto, es algo mayor a esta cifra. Lo cual explica por qué también, en cierto modo, el índice de desarrollo humano puede ser algo más alto respecto a su ranking global de todos los países. Y luego tenemos que ver también cuál es la actividad económica por sectores, aunque sea muy brevemente, porque y sobre todo cuál es la evolución a lo largo del tiempo. Lo que podemos ver aquí es que Nepal tiene muy poca industria, ¿vale? Y de esto luego podemos hablar cuando vemos las inversiones que están haciendo China e India en Nepal. Vale, algunos temas para entender por qué Nepal puede haberse quedado en estos niveles de desarrollo bajo.
Algunos pensarán que el turismo es súper importante. Lo cierto es que el turismo no es una de las principales fuentes de ingresos del país. De hecho, el turismo es ampliamente criticado en Nepal. Muchas entrevistas que he tenido han criticado fuertemente el turismo y muchos abogan porque opte por un sistema como como el de Bután, en el que se cobran, creo que son $150 al día por cada turista internacional. De hecho, muchas voces critican el turismo en Nepal porque crean lo que de hecho, el montañismo, ¿no? Sobre todo, porque crean lo que se conoce como el beggar mentality, que es la mentalidad de mendigo. Insisto, estos son voces no oficiales de Nepal con las que se critica el turismo, sobre todo a partir de que se empezaron a abrir las rutas de montaña, ¿no? De alguna manera, lo que entienden este sector nepalí es que al abrir el país al turismo internacional, se crean unas dinámicas de superioridad e inferioridad por las cuales se empieza a depender de las ayudas directas de países internacionales. Y esto crea una mentalidad de dependencia, ¿vale? Por lo cual mucha gente lo critica. Es un tema complejo, pero hay que tenerlo en cuenta. En general, lo que tenemos que saber es que en Nepal faltan infraestructuras. Podemos ponérnoslo como si fuese un mantra. En Nepal faltan infraestructuras, carreteras, aeropuertos. Es uno de los grandes temas sobre inversión, tanto de China como India. Algunos dirán, no, Nepal tiene grandes recursos acuáticos. Lo cierto es que los recursos acuáticos no son una forma para Nepal de desarrollar su país. Sí es cierto que es una fuente subutilizada, pero su potencial es escaso. Respecto al petróleo y el gas natural, ¿no? Serían los que nos vienen a la mente primero. No es suficiente con tener recursos, hay que tener los medios para explotarlos. Y bueno, en China y Nepal actualmente se siguen realizando exploraciones. Sí, se ha descubierto un gran depósito de uranio en la región de Upper Mustang, que es un desierto que está al noroeste de la zona de la Annapurna, también zona muy turística. Se calcula que puede haber varios kilómetros de depósito. Sin embargo, tampoco es ahora mismo una de las mejores opciones que tiene Nepal a corto plazo para su desarrollo. Pero lo que sí genera más, digamos, más intensidad de debate es el de su propia mano de obra, porque también, tanto en las entrevistas que he tenido como en general lo que se comenta en el país, es que las personas emigran y las personas con mayores cualificaciones o con mayor capacidad de trabajo emigran y el país no puede evolucionar por este fenómeno, ¿no? Esto es una de las principales críticas de los propios nepalíes, que los nepalíes trabajan muy duro en el extranjero, pero no con la misma intensidad en su país, entre comillas, ¿no? Porque pues por estas dinámicas también que han podido crearse tanto con con el postcolonialismo, en fin, con la falta de desarrollo, con la inestabilidad política. Es un tema bastante complejo, pero que los nepalíes, insisto, tienen mucha, decir, están muy sensibilizados con este tema, ¿vale? La palabra es sensibilizados. Estaba costando sacarla. Entonces, puede que también la política interna de los próximos años vaya en torno a cómo volver a traer ese talento nacional de vuelta a Nepal, ¿no? Por supuesto, hacen falta muchas mejoras, como la modernización necesaria de la agricultura, el sistema bancario, crear zonas libres de impuestos. Nepal tiene una capacidad tremenda para producir biocombustibles. Y bueno, por dar una de las fuentes que a mí me gusta consultar, el Millennium Challenge Corporation es un programa de diplomacia económica americano, estadounidense, similar al Belt and Road chino, etc. Pero el que se habla mucho menos. Y tiene
fichas que la verdad que dan una radiografía muy buena de los países y os recomiendo que las miréis. Se llaman Scorecard. Scorecard. Os recomiendo que las miréis para los países. Y bueno, Nepal en este especial, aunque saca relativamente buena puntuación en las demás. Hay más, además de estas 10, hay más, ¿vale? Ir consultándolas vosotros. Y ya llegamos, ¿no? A ver cómo afronta Nepal su política exterior con China e India. Ahora tenemos una radiografía, espero, un poco más clara del país, ¿no? Y unas pautas de cómo hacer esto mismo, pero con otro país. Bueno, vamos a ver ahora cómo está llevando estas relaciones entre sus dos vecinos más poderosos. Habíamos dicho año 2015, ¿no? Un año muy importante para Nepal. Pues, ¿qué pasa? Que China hasta 2015 mantenía escasas relaciones con Nepal. Sí es cierto que tenían bastante colaboración en dos puntos clave. Primero, contra el movimiento de Tibet Libre, perdonad, había que ponerlo entre comillas, en cursiva, perdón, y el reconocimiento del One China Policy. No, no es la política del juego único. Esto es una... Perdón, no es una errata en la traducción. One China Policy es el reconocimiento de la unidad china, incluyendo Taiwán, ¿vale? Esto es súper importante para las relaciones de política exterior de los países. Nepal reconocía esta One China Policy y era parte de ello. Y hoy en día no se le dice contra el movimiento de Tíbet Libre, no se le dice tampoco movimiento anti-China, se le dice movimiento separatista. Hay una gran diferencia en decir anti-China que separatista. Anti-China puede implicar que no es parte de China, mientras separatista implica necesariamente que es parte de China, ¿vale? Entonces, hoy en día se dice separatista, no se dice movimiento Tíbet Libre anti-China, ¿vale? A cambio de esta colaboración nepalí para respecto a sus problemas separatistas en China, China invertía fuertemente en sus fuerzas armadas, aunque sí es cierto que existe un histórico de inversión en infraestructuras en Nepal, como la carretera de la que va de Lhasa hasta Katmandú, no os penséis que es una autopista, bueno, por poner otro ejemplo, el círculo, digamos, que conecta Katmandú, el Ring Road se llama, la carretera que da un giro total a Katmandú. Por otro lado, vemos que sí ha habido una dependencia histórica entre India y Nepal, pero con ese gran bloqueo de 2015, donde, por cierto, China no se pronunció. Entonces, más ejemplos de dónde venimos. En 1989, India redujo el número de pasos de frontera con Nepal de 22 a 2, después de que Nepal comprara misiles antiaéreos a China. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es que ya empieza a haber bastantes designios de cuáles son la colaboración y el histórico de tensiones que ha tenido Nepal con India y con China. Y que curiosamente lo que hacen es que cada vez que Nepal gira o se posiciona más hacia un lado, empieza a haber tensiones con el otro, ¿no? Y esta es la lectura principal de hoy. De hecho, lo cierto es que durante las últimas décadas Nepal ha tenido una relación bastante tensa con la India. De hecho, en 1962 India pidió a Nepal no construir carreteras junto a su frontera. Y esto dijo Xu Liang, que es el director ejecutivo, bueno, al menos era, del Centro de Estudios Indios de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Dijo: Pekín merece más la confianza de Nepal, refiriéndose a que merece más la confianza. Digamos que Nepal, Beijing is more serving of Nepal's trust. Sí, lo siento, de nuevo un ligero problema con la traducción. Es que Nepal merece confiar más en China que, entre paréntesis, que India, para que veáis ya cómo empiezan a surgir estas tensiones. Esto lo dijo hace unos cuantos años, no es
no es tan antiguo como estos casos anteriores. Entonces, terremoto de 2015, Nepal necesita ayuda internacional urgente. ¿Qué pasa? Que debido al bloqueo con India, de repente empieza a haber un giro notable hacia China, con numerosas visitas también pagadas por parte de China, de nepalíes a China, y por primera vez ya no, China no es simplemente un socio de Nepal en cuestiones de seguridad. China se va a presentar a partir de aquí como un socio comercial y económico esencial para Nepal, ¿vale? Todo cambia en 2015. De hecho, 2 años después, bueno, 2 años antes, en 2013, se había anunciado por primera vez la iniciativa Belt and Road, o la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿vale? Con esto, las autoridades chinas empiezan a intentar que Nepal, digamos, estabilice su progreso a través de su unión a este plan de infraestructuras que ahora explicaremos un poco mejor. Y, ojo a esto, muy importante, alejarse del sistema creado por las ONGs occidentales. Como decíamos anteriormente, el cual muchos nepalíes critican porque ha creado una dinámica social que va en contra, según ellos, del desarrollo interno del país. A este giro, sigue un compromiso chino de invertir 150 millones de dólares americanos en disaster management, es decir, en gestión de los desastres naturales y en mejorar las carreteras. Todo esto antes de que Nepal se adhiriese formalmente a la Belt and Road, a la Franja y la Ruta. En 2017, curiosamente, tuvo lugar pocas semanas después de que se celebrase la conferencia Nepal-India. Vemos otra vez que están la India y Nepal peleando por la influencia de Nepal. Perdón, la India y China peleando por la influencia de Nepal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Xi Jinping no visita, las visitas oficiales son súper importantes, son el colofón de las relaciones internacionales. Por tanto, cuando analizamos un país también tenemos que ver cuándo los mandatarios han ido a visitar a sus socios, porque esto nos está explicando todo lo que está ocurriendo, ¿vale? O, por ejemplo, en cuanto toma poder un primer ministro, ¿a dónde va primero? ¿Va primero a China o va primero a India? Esto lo tenemos que ver también, porque nos está diciendo, si va primero a China y se queda una semana de visita oficial en China, ya vamos a saber que este primer ministro va a tener una posición mucho más amistosa con China que con la India. Si, por ejemplo, van un día a la India y un día a China, vamos a saber que este primer ministro lo que va a intentar es tener una posición más equilibrada con ambos, ¿vale? También tenemos que ver cuál es el histórico. Generalmente, los primeros ministros nepalíes siempre han visitado a la India primero. Xi Jinping, partidos comunistas, año en el que KP Oli vuelve al poder, que es el primer ministro actual, debido a que Xi Jinping había mostrado cierto descontento hacia el gobierno anterior, hacia el gobierno de Prachandra, que se decía que era pro-India, aunque no del todo, también tenía sus grises con India, ¿vale? Nepal firma el acuerdo marco del Belt and Road Initiative. La propuesta inicial incluía 35 proyectos, aunque luego se bajaron a 9. Y un compromiso de inversión de 10.000 millones de dólares, que es mucho dinero para Nepal. ¿Qué pasa? Que en 2023 todavía no se había finalizado ninguno de ellos. Ojo, sí se han finalizado otros que no están bajo el marco del Belt and Road Initiative, como el aeropuerto de Pokhara. El Belt and Road no deja de ser diplomacia económica y es un concepto muy ambiguo en el que pueden incluirse cosas o no pueden incluirse cosas. ¿Y qué pasa con la diplomacia económica? Pues que es diplomacia, ¿vale? Esto es súper importante. ¿Y qué pasa con la diplomacia? Que la diplomacia es un brazo de la política. ¿Y qué es la política? Entonces estamos viendo cómo algo como la Belt and Road Initiative, un proyecto de inversión en infraestructuras en terceros países para conseguir una conectividad global,
que por supuesto beneficia en último lugar a China, acaba formando parte de un brazo político de la política exterior, sin más, con sus complejidades, por supuesto, y grises. Entonces, cada vez que sale el tema de la Belt and Road, siempre son las mismas disputas, que si la trampa de deuda, lo que pasó en el puerto de Hambantota, en fin, yo lo que os recomiendo cada vez que se mencione la Belt and Road o cada vez que haya cierta polémica al respecto, que veáis multitud de fuentes, tanto fuentes chinas como fuentes locales como fuentes americanas. La mayoría vamos a ver fuentes americanas. No, queremos ver también las fuentes chinas, no necesariamente que esté escrito en chino. Por ejemplo, el Global Times, aunque es un periódico fuertemente financiado por el Partido Comunista Chino, evidentemente que defiende los intereses del Partido Comunista Chino, va a dar su versión de los hechos. Y queremos también contrastarlo, queremos también oír cuál es la versión de los hechos de China, ¿no? Porque para eso queremos ser analistas geopolíticos, no para solo saber cuál es una versión y ya nos quedamos con eso. En todos los conflictos, es decir, queremos ver la versión de ambas partes. Y con el Belt and Road es muy necesario, porque vamos a ver críticas de exceso de deuda, ya, pero exceso de deuda, ¿por qué? Porque el acreedor no ha hecho sus deberes y no sabe si esto va a ser rentable y se ha decidido lanzar en una deuda, o porque el deudor le ha ofrecido, ha abusado de una situación de poder y le ha ofrecido unos tipos de intereses muy altos. Es complejo, ¿vale? Tenemos que analizar cada caso muy bien antes de poder emitir un gran juicio de valor como el Belt and Road es una trampa de deuda. ¡Hala! Y nos vamos, ¿no? Es decir, vamos a ver cada caso paso a paso. Vamos a ver cada caso uno a uno. Luego, por cierto, sobre el Belt and Road. El Belt and Road, que es la gran política de promoción de infraestructuras china y de la cual India no es partícipe, India no ha firmado el Belt and Road, pero India sí es partícipe de el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que es un banco multilateral para financiar principalmente los proyectos del Belt and Road, liderado por China, y India es uno de sus fundadores, ¿vale? Esto es muy importante. También es para que veáis un poco cómo las cosas no son ni blancas ni negras, que aunque India pueda no estar de acuerdo en cómo se aplica el Belt and Road, India no necesariamente va a oponerse en todo, ¿no? Es decir, van a buscar siempre un equilibrio pragmático en todo ello. De hecho, la política india se caracteriza por su pragmatismo, la política exterior. Más temas, controversias por la lentitud y cambios en los proyectos del Belt and Road en Nepal, por supuesto, se pide un plan de implementación, Nepal demanda subvenciones, no parece. Se han otorgado proyectos inicialmente categorizados bajo el Belt and Road chino a India, especialmente 2 hidroeléctricos. Y bueno, vemos que todo esto al final es un pulso de poder entre India y China, ¿vale? Como el proyecto de ferrocarril entre Kerun y Katmandú o el proyecto de ferrocarril de Rasau-Katmandú. Es decir, China propone una cosa, la India va a proponer otra similar y viceversa. Sí es cierto que los intereses económicos y comerciales son bastante secundarios con respecto a las motivaciones de política y seguridad para China, ¿vale? Ya entrando en relaciones con India, lo que tenemos que saber es que tienen no una historia, pero sí tienen unos lazos culturales muy cercanos, ¿vale? Y una relación mucho más compleja y alargada en la historia que con China. Esto, claro, lo que nos hace pensar automáticamente es, bueno, entonces Nepal tendría que ser más proclive a alinearse con India, ¿no? No necesariamente. Lo que sí puede ocurrir en otras partes del mundo
Aquí no. Entonces, lo que vemos es que aunque esta relevancia cultural del hinduismo, más del 80% de la población nepalí es hindú, perdón, pero también del budismo. Es decir, para Nepal esto es un gran logro nacional. Algo de lo que están muy orgullosos es de que Gautama Buda nació en Nepal, pero no sin controversia, porque también se comenta que otros pensarán que nació en India, etc., aunque sí se reconoce que nació en Nepal, en Lumbini, en el oeste de Nepal. Hay muchísima controversia entre un montón de asuntos políticos, religiosos y culturales entre Nepal e India. De hecho, aunque la política exterior de India sea la de neighbors first, o vecinos primero, lo cierto es que hay bastante racismo en Nepal hacia India. Como mencionábamos antes, la Constitución de 2015, de alguna manera, para ir a India, marginalizaba a las dos etnias de Terai del sur de Nepal. Y en general, bueno, pues hay también otro sentimiento que he conseguido ver en las entrevistas y aquí en Nepal, que es que hay ciertos colectivos en Nepal que ven a la India, al Estado moderno de la India, como un producto de la colonización británica. Para que veáis un poco en perspectiva, ¿no? ¿Cómo es esto? De los sentimientos nacionales. Además, tienen otros lazos históricos que no han gustado absolutamente nada a Nepal, como el Tratado del Peace and Friendship de 1950, y otros temas también de muy sensibles para India, como que la ecología india depende en gran parte gracias a los ríos que se originan en los Himalayas, ¿vale? Entonces, también volvemos a los temas de políticas de seguridad y no tanto económicos. Entonces, además de por motivos de seguridad nacional, Nepal es importante para la India por su reputación internacional, que con Nepal por su reputación internacional. Algunos desafíos que se enfrentan a los que se enfrenta la India con Nepal, que es intentar respecto a su competencia a China, pero muy especialmente con las infraestructuras energéticas, generación de electricidad, generación hidroeléctrica, pagos transfronterizos, cooperación, fuerzas armadas. También los Gorkas no solo sirven, el régimen, perdón, la unidad de élite de los Gorkas no solo sirven en el ejército británico, también en el ejército indio, ¿vale? Como veis, esto es una cuestión de grises. Todo el rato estamos viendo, aquí cooperan, aquí no, aquí se llevan fatal, aquí se llevan muy bien. Son relaciones muy complejas, ¿vale? Pero con una conclusión que es la principal que voy a llegar ya en breves. Además, India y Nepal son ambos partes de los países SAARC, que es súper importante para conocer también las dinámicas del sur de Asia, ¿vale? Prachandra, por otra parte, primer ministro en 3 ocasiones. ¿Qué pasó? Que rompió la tradición al visitar China primero en 2008, aunque lo compensó en 2023 con su visita a Ecuador y a India. Aunque antes había dicho que Prachanda era pro-India, también había dicho que cuidado porque hay muchos grises, ¿verdad? Por eso tenemos que ver todos esos detalles. En cualquier caso, la conclusión es que China, contrarrestando de manera proactiva la influencia de India, es un fenómeno muy reciente, ¿vale? Además, tenemos otros desafíos como problemas territoriales, lo cual es algo que está bastante caliente todavía. Y en general la India necesita recalibrar ese enfoque que tiene Nepal debido a la creciente presencia de China y puede hacerlo a través de estos retrasos que tienen proyectos clave como el proyecto multipropósito de Pancheswar, que es descomunal, o algunos préstamos del Exim Bank o las propias desequilibrios, ¿no?, que tiene con su balanza comercial. ¿Qué pasa? Que también entra Estados Unidos aquí. Es decir, vamos a triangular todavía más. Esto de la izquierda es el compact, el comprometido que tiene
Estados Unidos para desarrollar su propio plan de infraestructuras en Nepal, ¿vale? Como veis, de los 500 millones de dólares totales, se han comprometido 37, lo cual es todavía bastante poco. Aquí lo importante que tenemos que saber es que Estados Unidos pues parece que está delegando su política en Nepal en la propia India, ¿no? Aunque esto evidentemente los diplomáticos americanos lo negarán. Esto es lo que se comenta, no lo digo yo. La política oficial de Estados Unidos en general no busca interferir en la influencia de China, de India en Nepal. Esto sí es cierto. Y sí, también se reconoce que India espera minimizar la influencia de China en Nepal y por tanto Estados Unidos también. Y de esta manera, pues contener esa influencia regional de China, que sí es un adversario directo de Estados Unidos, aunque también un socio muy importante. Cuidado. Vale. Entonces, ya llegamos a la parte final. Bueno, para recuperar un poco la voz, voy a poner un vídeo un par de minutos del primer ministro nepalí en la última reunión de las Naciones Unidas, para que veáis qué cuestiones comenta. Como podéis ver aquí, es un gran orador, lo dice todo de seguido, no mira un papel. Es un primer ministro, tengo que decir, muy criticado. Hace unos cuantos años se le quería mucho, el pueblo tenía una gran devoción hacia él, fue muy famoso el I Love You Oli, pero últimamente está siendo muy fuertemente criticado. Volvió por cuarta vez al poder en julio de este año. Y bueno, pues aquí tenemos un fragmento rápido de su intervención. Mr. President, Nepal's land is blessed with the wisdom of enlightened great sages. ¿Veis? Aquí lo que dice, precisamente está haciendo una alusión hacia esa herencia cultural y religiosa que tiene Nepal. Enlightened Great Sages, los sabios iluminados, ¿no? Sentimiento nacional, esto es lo que esa es la lectura de todo esto. Both the Hindu and Buddhist faith, tanto para los hindúes como los particularly the teachings of Gautam Buddha. Hace mención a las enseñanzas de Gautama Buda. This profound legacy has shaped our worldview to seek global harmony, peace and security. Aquí hace un nexo de unión entre su política exterior con su herencia histórica cultural. Para que veáis otra vez lo importante que es conocer los aspectos históricos. The values of love, harmony, tolerance and empathy is espoused by Gautam Buddha. Como Nepal quiere ser ese intermediario del amor, la armonía, la compasión, ¿vale? Even greater relevance today than they did over 2,500 Evidentemente esto es years. política, esto es un discurso político. Luego, en la práctica puede ser otra cosa totalmente diferente, pero lo que tenemos que analizar es el discurso, ¿vale? Y el discurso está fuertemente influenciado por esa tradición histórica. But to our deep dismay, the world is increasingly distressed by division, suspicion, hatred and enmity. Vale, pues hasta aquí. Hace una crítica sobre la división del mundo, el odio y en general el nivel de conflicto en el que se está llegando hoy en día, ¿no? Con esto lo que quiero concluir es que
y es la principal conclusión de esta sesión, es que Nepal le tiene verdadero pavor, miedo a posicionarse claramente hacia China o hacia India. Es algo que no quieren hacer. Nepal quiere mantener su neutralidad. Y aunque esto no es siempre posible, es difícil, a veces se posicionan más de uno, a veces se posicionan más de otro. Esto es lo que tenemos que conocer, ¿vale? Que Nepal actúa como un equilibrador de poder entre China e India, precisamente haciendo alusión a esa herencia histórica cultural que tienen con el hinduismo y el budismo, ¿vale? Es decir, están metiendo y usando factores culturales para definir la política exterior para la política en general del país. Aunque lo cierto es que Nepal le tiene verdadero pavor a posicionarse hacia India o hacia China. ¿Por qué? Porque depende de los dos. Esa es la realidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es por último, analizar la posición estratégica. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué Nepal tiene realmente miedo a posicionarse hacia un lado o hacia otro? Para esto lo que hacemos, muy rápidamente, es ver los indicadores de IED, que es inversión extranjera directa, ¿vale? Aquí en esta tabla, pues esta tabla que he sacado del Banco Central de Nepal, lo que vemos es que los dos primeros inversores extranjeros en Nepal son India y China, con un FDI stock, FDI es inversión extranjera directa, stock, es decir, el total acumulado a lo largo de los años de, esto estará en millones de rupias nepalíes, 103.000 millones de, no, sí, 103 billones de rupias nepalíes, una barbaridad. 103, bueno, sí, 103.000 millones de rupias nepalíes, lo cual supone un 35% del total de la inversión extranjera directa de Nepal. Si me he equivocado en el número, perdonadme, ya es un poco tarde y soy bastante bueno con las mates por la mañana, pero por la noche en las mates no se me dan nada bien. Luego, en segundo lugar, tenemos a China, aunque tradicionalmente no ha tenido tantísima inversión ni tantísima relación con India. Bueno, en tercer lugar, vemos otros países, Irlanda, Australia, aunque en este caso no son tan relevantes para explicar la actual situación estratégica en Nepal. De hecho, inversión extranjera directa quiere decir muchas cosas. Quiere decir, como vemos aquí, reservas. Quiere decir préstamos. Quiere decir capital directo que se ha dado y ala, me olvido, que suele ser en equity, ¿vale? Es decir, en participaciones en empresas. Es decir, hay muchas formas de participar en la economía de un país a través de inversiones. Lo que más nos interesa aquí es el FDI stock, es el acumulado, ¿vale? Porque es lo que más rápidamente refleja cuáles son las dependencias o las tendencias de dependencia hacia un país. En octavo lugar tenemos en el noveno lugar tenemos a los Estados Unidos de América. ¿De acuerdo? Como podéis ver, precisamente aquí China tiene, aunque tiene 3 veces menos acumulado que India, tiene un número bastante mayor en préstamos, que es precisamente lo que estábamos viendo, que lo que Nepal quiere es que China no le preste tanto dinero, sino que le dé más subvenciones, ¿vale? Aquí lo volvemos a ver en las tablas de inversión extranjera. Y también podemos analizar la posición estratégica de un país, y ya con esto termino, en un modelo de 3 pasos que voy a resumir de forma muy breve, valga la redundancia, porque hay una fuente que se llama trademap.org, que es súper útil, como hemos visto antes la del MCC, para ver los análisis de países rápidamente, es muy buena, y también para ver la dependencia de un país respecto a otros, tenemos esta fuente. Recordemos aquí otra vez lo del Producto Interior Bruto, que si hay mucha exportación y poca importación, el Producto Interior Bruto sube. Si hay mucha importación y poca exportación, según esta fórmula. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver cuáles son las exportaciones y cuáles son las importaciones. Y esto está en Internet. Esto es gratis de mirar. Entonces, mi recomendación es que lo hagamos para todos los países. Esto es un modelo de 3 pasos muy sencillo. Vamos a ver a quién le compran y a quién venden. Básicamente, como si fuese esto una empresa. Vamos a ver cuáles son sus principales vendedores y sus principales clientes
y cuál es el balance total con los anteriores, ¿vale? Vamos a la página y vamos a ver. Tenemos tres recuadros aquí. Uno, vamos a marcar todos los productos. Otro, marcar el país, en este caso Nepal. Y aquí vamos a marcar World, mundo, ¿vale? Y le vamos a dar a series anuales. Y importaciones y exportaciones. En este caso vamos a mirar importaciones, en el ejemplo. ¿Vale? Pues lo que nos va a salir, olvidaos de esas tres columnas, vamos a ver Nepal de todos los productos, ¿vale? Y vamos a ver un valor en miles de dólares. Como veis aquí, unidad US dollar thousand. Lo que vemos aquí es un valor de 10.000 millones de dólares. Es decir, Nepal en 2023 compró 10.000 millones de dólares. Imagináis que tenemos un restaurante y compramos 10.000 euros en un año de producto fresco, ¿vale? Ahora veremos por qué. Pues tenemos 10.000 euros de producto fresco que vamos a ver cuánto de eso hemos vendido y a qué precio, ¿vale? Pues Nepal compró 10.000 millones de dólares en una serie de productos que vamos a ver de esta manera. ¿Cómo vemos qué serie de productos ha comprado Nepal? Pues vamos a cambiar este círculo que pone World por otro que pone All. No me expliquéis por qué, pero es así. No me preguntéis por qué, pero es así. Al cambiar a All, lo que nos va a aparecer aquí son todos estos códigos de producto. Esto es un código del sistema armonizado de aduanas que no vamos a ver aquí. Es irrelevante. Lo importante es que veáis cuál es la descripción, ¿no? Entonces, al cambiar de World a All, nos van a salir estos productos ordenados. Vamos a darle aquí en Imported Value y nos lo va a aparecer en orden decreciente. ¿Qué vamos a ver? Que la mayor dependencia de Nepal es combustibles fósiles, ¿vale? De los 10.000 millones que importa al año, más de 2.000 millones son en combustibles fósiles. Pues vamos a ir al 27, vamos a pulsar y vamos a ver de dónde viene. ¿Vale? Vamos a ir al 27, no lo vamos a hacer aquí, luego vosotros vais pinchando, vais trasteando y vais a ver a qué países le compra esos 2.000 millones. Entonces, si tiene uno de esos países, si esos 2.000 millones vienen principalmente de un solo país, ¿qué pasa? Que Nepal va a tener una posición estratégica muy débil respecto a ese país. Va a depender mucho de ese país. ¿Vale? Por lo tanto, va a tener una política exterior más centrada en equilibrar las relaciones con ese país. Si, sin embargo, Nepal le compra los combustibles fósiles, que es su principal compra, a 20 proveedores diferentes, va a poder jugar mucho más con esos proveedores, ¿vale? Aquí he hecho una pequeña traducción. Combustibles, más de 2.000 millones, compra mucho hierro y acero, maquinaria electrónica, reactores nucleares, vehículos, cereales, plásticos, etc. Podéis haceros vosotros esta propia lista. Lo importante es responder a las preguntas: ¿qué necesita Nepal y qué porcentaje ocupa esto dentro de su PIB? ¿Vale? Es decir, ¿qué porcentaje de sus compras totales, de esos 10.000 millones, ocupan dentro de su Producto Interior Bruto? En este caso, Nepal, sus importaciones totales son aproximadamente un 2% de su Producto Interior Bruto, lo cual no es demasiado para una economía como la suya, ¿vale? Pero si vemos en algún caso que sus importaciones son un 20 o un 30% del Producto Interior Bruto, entonces diríamos que este país es tremendamente dependiente de las compras en el exterior, ¿vale? Por lo tanto, está muy expuesto a todos los aspectos de geopolítica que influyan en este comercio de mercancías, ¿vale? Por otro lado, vamos a ver qué excedentes tiene Nepal. Es decir, cuando llegamos aquí, en vez de imports, vamos a ver exports. Y nos va a aparecer lo mismo, vamos a hacer el mismo resultado con las exportaciones. Vamos a ver qué vende Nepal. ¿Qué pasa? Que Nepal vende apenas 1.200 millones de dólares al año. Casi 10 veces menos de lo que compra. Es decir, que desde el punto de vista de una empresa es bastante malo, es bastante ruinoso. Nepal lo que nos está diciendo aquí es que tiene una gran dependencia del exterior, ¿vale? Por lo tanto, es un país con una posición estratégica débil y que va a necesitar mediar muy bien entre sus distintos socios comerciales. Socios comerciales pueden ser China, puede ser India, no solo porque invierten en infraestructuras, sino porque le venden petróleo, porque le venden hierro y acero, porque además Nepal necesita venderles
café y té y especias para potenciar su economía. ¿Veis cómo con este análisis de la compra y la venta de productos podemos ver mucho mejor cuáles van a ser las dinámicas entre el país y sus socios, ¿vale? Y por tanto podemos explicar mucho mejor por qué las políticas exteriores funcionan de esa manera o de otra. Y ya con esto voy a terminar. Podemos ir también analizando algún que otro punto. Maquinaria electrónica, hierro de acero, que son sus principales importaciones, ver de dónde vienen, ¿vale? Pues por ejemplo, como decía, combustibles fósiles, que es la principal. La mayoría vienen de India, Australia y Sudáfrica. Ninguno viene de China, ¿vale? Pues ya sabemos que Nepal no depende de combustibles fósiles, de la compra directa de combustibles fósiles en China. Sí es cierto que China le está ayudando a hacer exploración de petróleo, ¿vale? Ahí se están equilibrando las relaciones internacionales. Por un lado le compra a India, pero por otro le pide ayuda a China para explorar. ¿Veis? Todo esto lo sacamos con números. Maquinaria electrónica. China suele ser el primero en casi todos los países. El primer proveedor de este tipo de productos, ¿no? Hierro y acero. Otra vez vemos a India. Vale, entonces, con esto se hace ya por último el estudio de la balanza comercial. Vamos a ver entonces cuánto le compra a India, cuánto le compra a China, que son los dos ejemplos en este caso. Hacemos exportaciones menos importaciones, a veces sale negativo, como es en este caso. Por lo tanto, vamos a ver que Nepal tiene un déficit, a esto se le llama déficit comercial, de casi 9.000 millones de dólares americanos, ¿vale? Lo cual representa aproximadamente un 2% de su PIB. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un déficit comercial con el mundo, creo que es un 2,8% del PIB. Y hasta aquí la clase de hoy. Vamos a pasar a las preguntas y espero que os haya gustado. Perfecto, Diego. Muchas gracias por la explicación. La verdad es que coincido con algunos comentarios de que ha estado muy interesante esta masterclass. Te hemos entendido al 90%, ha habido momentos que te hemos perdido un poco la voz, pero en general se te han tenido muy bien. Entonces, como estamos llegando casi a la hora, voy a intentar ser lo más breve posible, ¿vale? Voy a lanzarte dos preguntas que algunas me la han escrito por privado, entonces creo que son dos preguntas interesantes. La primera es, con el aumento de las tensiones regionales, más mirando hacia el futuro, ¿cuáles crees que serán los principales desafíos que enfrentará Nepal en el futuro para mantener su independencia frente a las presiones de China e India? Creo que Nepal va a mantener su independencia necesariamente, le cueste lo que le cueste. Y aunque haya tensiones internacionales, intentará no pronunciarse, o espero que sea así, en cuanto a agresiones por parte de un país a otro. Lo que sí es cierto es que en caso de agresión o escalada general de un conflicto armado, lo que tenemos que tener en cuenta es que Nepal pues, participa activamente en el ejército de India y de Reino Unido. Entonces se espera de alguna manera un alineamiento más hacia ese eje, ¿no?, que hacia otro. Y después, Diego, ¿qué oportunidades ves para que Nepal pueda aprovechar su situación estratégica para impulsar su desarrollo económico por un lado y mejorar su posición en algunos foros internacionales? Bueno, esto es una pregunta un poco compleja en el sentido de que lo primero lo que necesita Nepal es una cierta estabilidad política. Si tienen un primer ministro totalmente opuesto cada año, es muy complicado que puedan tener una representación en una gobernanza global estable, ¿no? Entonces, Nepal lo que tiene que hacer es primero luchar por conseguir cierta estabilidad dentro de la democracia, porque claro, muchos países consiguen la estabilidad a través de precisamente romper los lazos democráticos. Entonces es un tema bastante sensible y que yo deseo fuertemente que Nepal pueda conseguirlo, ¿no?, a través de esa necesaria y urgente estabilidad política que necesita el país. Perfecto. Pues bueno, como ya se nos va la hora y donde está Diego en Nepal ya es hora de descansar,
Simplemente esperamos que esta masterclass os haya servido para entender mejor el escenario estratégico entre estas dos potencias y la importancia de Nepal como actor estratégico entre ambas. Esperamos que esta masterclass con Diego os haya inspirado también para especializaros en análisis internacional y en prestar más atención a lo que ocurre en el mundo con una visión crítica y analítica, ¿no? He visto que algunos estáis preguntando por el máster, aún hay plazas disponibles, ¿de acuerdo? Y que podéis ver en lisainstitute.com. Y básicamente, pues Diego, darte las gracias porque sé que es complicado desde donde estás poder dar esta charla, así que gracias por compartir tus análisis y tu experiencia. Muchas gracias a vosotros. Nada, espero poder veros a todos pronto otra vez. Gracias, Diego. Sin más, si esta masterclass os ha resultado Vale. útil, no dudéis en compartir este contenido con vuestros contactos, compañeros de trabajo, vuestras redes. Y nada más, os deseamos un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto. Gracias.